Voodoo Lounge es un disco que amamos, sin duda, los fans de los Rolling Stones, los que están en Sudamérica y en México y mucho más. No solo porque es un discazo, con las 15 canciones que trae el CD y las 14 que trae este vinilo doble de 1994, sino porque básicamente porque por primera vez los Rolling Stones pisaron esos territorios para presentar justamente este disco. Por eso le tenemos un cariño especial por esta imagen de ese gatito vudú de Keith Richards en las sesiones de grabación. Está tatuada en un montón de lados, está en banderas y casi todos, creo yo, tienen el disco, incluso aquellos que no son fans de los Rolling Stones. Pero no se trata de Voodoo Lounge justamente este video, sino todo lo que quedó fuera de Voodoo Lounge, que es muchísimo. Podría haber sido un disco cuádruple, quíntuple, podría haber sido un box set directamente todo de Voodoo Lounge. ¿Por qué? En principio le voy a mostrar tres box que en total suman 10 CDs con todo el material que quedó fuera de Voodoo Lounge. Este material que se conseguía a fines de los 90 por Argentina. Bueno, este tiene 4 CDs, este tiene 4 CDs de todo material que quedó fuera de Voodoo Lounge y este tiene 2 CDs. Bueno, fines de los 90 todavía estaba el 1 a 1, pero cuando llegaron estas cajas, el 1 a 1 en Argentina, en la economía, cuando llegaron estas cajas, generalmente fue por el 99, 2000, 2001, donde el dólar lentamente empezaba a crecer y pagar 200 pesos por una caja de estas era una fortuna en aquella etapa. Voodoo Brew, ¿cómo es esta caja? Ya se las muestro, así, con esta hermosura de 4 CDs. ¿Quieren ver cómo es atrás? Así. Ahí pueden pausar el video y se fijan cómo es el contenido, cuáles son las canciones que trae justamente, pero tiene una gran cantidad de instrumentales, tiene a Keith Richards haciendo todas las canciones, o casi todas las canciones de Voodoo Lounge cantadas por él, tiene Keith con el piano y con guitarra criolla acústica cantando sus canciones favoritas. Tiene una gran cantidad de inéditos, pero gran cantidad de inéditos, muchos instrumentales, lo mismo que Voodoo Stew, esta caja, que también tiene 4 CDs. Acá veo Keith Richards Voodoo Lounge, Stack of Tracks, Zulu Fan Mixes y un disco completo de Kid y Ronnie charlando, tocando, zapando, fumando, se escuchan los hielos, los vasos, los vidrios. Es espectacular este material, así que si no lo escuchaste, deberías pegarle una escuchada porque realmente es fantástico. Como es la parte de atrás, lo dejo ahí. Estas son las cajas entonces que ya tienen unos 25 años más o menos, que salieron 2-3 años después de Voodoo Lounge. Incluso los libros internos tienen fotos de Stripped, de cuando se hicieron las grabaciones. Así son justamente los libros internos de estas cajas, son libros fantásticos, increíbles cajas que incluso hoy por hoy se pueden conseguir en un tamaño más pequeño, de 10 CDs también, pero un tamaño como este. Así, capaz la cajita un poco más gruesa y la consiguen. Este, créase o no, yo lo compré en mi ciudad, Comodoro Rivadavia. Llegaron 2 y recuerdo que quien me guardaba los discos en una ya desaparecida disquería me dijo, llegaron 2, te guardé 1. Y llegó un señor y se compró el otro. ¿Quién iba a comprar esto en Comodoro en la década del 90, fines de los 90? Si está viendo este video, me gustaría localizarlo, porque hay otra persona que compró esto y no sé quién es. Voodoo Residue se llama este, o sea, tiene material que no está en ninguna de las 2 cajas que mostré recién. Acá están canciones para mí increíbles, donde en la mayoría canta Kid o son instrumentales. Hay unas baladas fantásticas, Randy Ward, un tema increíble, unos riffs descomunales de Kid, que tranquilamente podría haber entrado en Voodoo Lounge, como el caso de Get Your Hands Off también, o Slips Away, Make It Now. Bueno, increíble, esto es increíble directamente y realmente vale la pena. Así es el Voodoo, el otro Voodoo que no mostré, la caja, que no se caigan.
Son así. Son así. Todo esto es parte de lo que no ingresó en Voodoo Lounge. Fíjate por allí, a veces están por internet. Fíjate si la podés conseguir con alguien que venda CDs bootlegs, pero sin duda es de lo más destacado que hayan hecho en piratería. Aquellos que se dedican a eso y con todo ese material, que debe haber mucho más, hay mucho más, todo lo que no entró en Voodoo Lounge, este disco que tanto queremos, porque gracias a este disco, programa de gira del Voodoo Lounge 94-95, después los pudimos ver en Argentina. Queremos muchísimo este disco, pero les puedo asegurar que nada le envidia todo lo que quedó afuera de Voodoo Lounge. No son descartes, son canciones increíbles que incluso algunas fueron a parar a los lados B de los simples y maxi singles justamente de Voodoo Lounge. Esta remera de Charlie Watts con la imagen de Charlie Watts, te dejo en la descripción cómo la podés conseguir. Te digo que tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook, que es César Versailles, el mismo nombre que este canal. Así que si querés, podés suscribirte, dejarnos un comentario, ayudarnos a que se difunda este tipo de contenidos si es que te gusta, y obviamente te invito a suscribirte a este canal. Nos encontramos muy breve en la próxima. Gracias por apoyar los videos.